del pensamiento computacional. Bueno, eso que vamos a ver esta semana en nuestro curso, ¿qué va? ¿De qué piensan los ordenadores? ¿Cómo piensan los ordenadores? ¿Cómo pensar para usar el ordenador? ¿Tú qué crees que es eso del pensamiento computacional? Ojo, pensamiento computacional y programación no son lo mismo, porque podemos pensar que es programar, pero no. Pensamiento computacional hace referencia a cómo abstraer problemas del mundo real y expresarlos en forma de programa informático, de manera que el ordenador puede ayudarnos a resolverlo o entenderlo mejor. El pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. Esta definición se la debemos a Janet Wing, que lo publicó en su artículo Computational Thinking en 2006. Un ejemplo, el camino más corto. ¿Qué haces cada vez que coges tu móvil y quieres ir a un sitio y le pides a tu móvil que con el GPS te lleve a algún lugar? Lo haces con la aplicación Google Maps o lo haces con la aplicación de tu iPhone, que te lleve de un sitio a otro. ¿Dónde más está el pensamiento computacional? Oye, pues por ejemplo, cuando un banco estudia si nos da o no una hipoteca, ahí hay una serie de programas que analizan el riesgo. Cuando nos dan la predicción del tiempo, hay una serie de algoritmos ahí detrás que han hecho esa predicción previamente. Han simulado qué va a pasar en el tiempo. Pero esto no para aquí, hay mucho más. Por ejemplo, en arqueología se analiza dónde puede haber asentamientos con fotos del satélite. ¿Y por qué vemos esto? Esto lo vemos porque dentro del Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, el famoso DICCOM 2.1, que es, para que nos hagamos una idea, es como el Marco Europeo de Lenguas, por ejemplo, lo mismo que está el B1, el B2 de inglés, de francés, de alemán, que lo que explica es si yo soy capaz de comunicarme con una persona, hacer un diálogo con una persona en un idioma que no es el mío, que no es mi lengua materna, o escribir un correo electrónico, o hacer una transacción comercial en ese idioma extranjero. Pues igual que existe ese marco europeo para las lenguas, pues también existe para las competencias digitales. ¿Para qué sirve esto? Pues para ver cómo somos de buenos y somos capaces de llevar a cabo ciertas tareas digital. En concreto, nosotros vamos a centrarnos en el área de competencia 3, que habla de creación de contenidos digitales. En el 3.4 tenemos programación, que es desarrollar secuencias de instrucciones aplicables a sistemas computacionales para solucionar un problema dado o ejecutar una tarea determinada. También lo tenemos en el área de competencia 5, resolución de problemas. En el punto 5.1 tenemos resolución de problemas técnicos, que es identificación de problemas técnicos en el uso de dispositivos y entornos digitales. Y resolución de estos, desde los más básicos a los más complejos. El cálculo del dígito de control del DNI es sencillo, simplemente le hacemos el módulo, que es dividir entre el número 23 y obtener el resto, para conseguir, en función de ese resto, la letra. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos la solución. Lo que tenemos aquí, que es, en función de lo que nos dé esa división, ese resto, miramos aquí. Por ejemplo, si el resto me da 3, pues yo tengo que irme aquí y sé que la letra es la A. Que, por ejemplo, me da 14, pues vengo aquí y sé que la letra es la Z. Veamos un ejemplo. Si yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Este es un ejemplo de DNI. 12.345.678. ¿A esto qué tengo que hacer? Le tengo que hacer el módulo, ¿vale? El módulo 23. Eso que sale, el resto de esa división, si yo divido entre eso y calculo el resto, ¿qué me sale? Me sale 14. Luego, como me ha salido 14, la letra de ese DNI va a ser Z. ¿De acuerdo? Así es como se calcula. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues vamos a hacer un programa informático que lo que va a hacer es pedirme este número de aquí, va a hacer el resto de la división, ¿de acuerdo? Lo dividimos, calculamos el resto y lo que nos queda debajo de la división, ya sabéis, hacemos nuestra caja y lo que nos queda aquí, dividendo, divisor, cociente y resto, lo que tenemos en el resto es el número
qué hay que buscar en estas tablas de aquí para saber cuál es la letra. En verdad, ¿esto qué es? El dígito de control nos sirve para ver si el DNI es correcto o no. Nos están intentando engañar o al escribir me he equivocado en un dígito. Si yo me equivoco en un número, ya no sale esta división. Luego, ¿esto qué es? Es un sistema de control, ¿vale? Es un código, lo que llamamos también un código de redundancia cíclica, ¿vale? O CRC, que nos ayuda a verificar que ese número es correcto. Esto se usa en casos críticos, como por ejemplo cuentas de banco, por ejemplo aquí en el DNI, o también se puede usar en ficheros de ordenador para ver si el fichero está corrupto o el fichero está bien. ¿De acuerdo? A un programa informático. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Tengo mi página web donde yo tengo aquí mi semana. Aquí podéis ver que me dice introduce el DNI sin letra. Tengo un input que es un input es este cuadradito de aquí donde yo puedo introducir texto. ¿Qué ocurre? Que yo aquí le he dicho que este texto en concreto es un número. Luego aquí voy a ver que efectivamente puedo poner un número. ¿Qué ocurre con ese número? Cuando yo pulse el botón, aquí tenéis un botón on click cálculo, calcula DNI. ¿Ves? Este botón es este de aquí. Este botón que tengo aquí marcado es este botón de aquí abajo. Cuando yo pulse el botón calcula DNI, aquí debajo me sale el cálculo. ¿Por qué me sale debajo el cálculo? Yo tengo aquí otro div, otra caja. Fijaos, aquí tengo un div donde me dice que introduzca el DNI sin letra. Aquí debajo recojo ese DNI. Aquí tengo el botón y cuando pulso el botón, ¿qué sucede? Sucede la magia, que es llamo a una función JavaScript que se llama cálculo. ¿Dónde está esa función JavaScript? Aquí la tengo, aquí la puedo ver. ¿Qué es lo que hace JavaScript? Me está diciendo, oye, vamos a cargar del formulario DNI, aquí se ve que le estoy pidiendo el valor que tiene dentro del formulario, ¿vale? ¿Cómo accedo al valor del formulario? Porque he hecho jQuery, acordaos que lo que hemos cargado aquí en JavaScript es jQuery, ¿vale? Yo ya tengo cargado jQuery. Entonces, con jQuery le digo, oye, búscame un ID que se llama DNI. Como sé que es un formulario, le digo, oye, dame el valor que contenga ese input. Aquí está, ¿veis? Este ID DNI coincide con este de aquí arriba. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es leer lo que tiene dentro este input. Acordaos que le ponemos almohadilla porque es jQuery, con almohadilla le estoy diciendo localízame el ID DNI. Solo puede haber un ID DNI en toda mi página web. No puede estar repetido 2 veces el mismo ID. Ahora pregunto, si no es un número, ¿qué ocurre? Pues me dirá, eso no es un número. Ejemplo, yo aquí escribiera una letra y le di a calcular DNI y me dice número no válido, ¿vale? Aquí me dice, oye, eso no es un número. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues pregunto, ¿y si el DNI es menor que 1? Imaginaos, yo le pongo aquí menos 1 y le digo, dame el DNI. Y me dice, no, el número no es válido. ¿Y si yo le digo, por ejemplo, ya sabéis que va hasta los 29 millones, pues le voy a poner 100 millones. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un número más grande de la cuenta. 100 millones me dice número no válido. ¿Y si le meto 99 millones? 999.999. Ese número ya sí es válido. ¿De acuerdo? Y así es como funciona. Aparte de esta restricción que le pregunto, oye, el número del DNI para un número que sí sea válido, ¿cómo lo hago? Pues lo que hemos visto antes. Yo tengo un array de letras, ¿vale? Tengo un vector de letras, le hago el módulo 23 al número que me has dado y en función de ese módulo lo busco en este array de aquí, ¿de acuerdo? Ya sabéis que podemos definir con var o con let las variables, ¿de acuerdo? Puedo hacerlo como cualquiera de las dos maneras. Recomendamos usar mejor let y una vez que hago el módulo ya simplemente busco en ese array de letras, en ese array le digo, oye, búscame en ese array de letras la letra en concreto que es del módulo 23 a ese DNI. Y con eso me hace el número. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acordaos que salía la F.
A Z, perdón. Ahí la tenemos, ¿vale? Ahí la tenemos. ¿Has preguntado en qué número empieza el DNI? Empieza con el número 1. ¿Y quién tuvo el DNI número 1? Aseguro que algunos ya lo sabréis. Una pista. Surgió durante el régimen franquista el DNI actual. Luego, el número 1, ¿a quién se lo daría? Sí, a Francisco Franco. ¿Y el número 2 quién fue? Bueno, pues el número 1 fue a Franco, el número 2 fue su esposa, el número 3 su hija, y así hasta llegar al número 10, que fue el rey emérito, don Juan Carlos I. Y el número 11, su esposa. Y el número 12, su primera hija. El 13 fueron un poco supersticiosos y no se lo dieron a nadie. Y el número 15. El número 15 es el rey actual, don Felipe VI. Y su hija, el número 16. La infanta Leonor. Espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene.